¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. 1 de la tarde en punto de este día viernes, empieza el fin de semana, 26 de agosto. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Humberto, con mucha información que revisar en este día y de hecho vamos a comenzar con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que recordemos está de gira por el norte del país y se refirió hace algunos minutos nada más a la renuncia de la ahora exministra Janet Vega. Recordemos que ella dejó el cargo luego de que se diera a conocer un intercambio telefónico entre su asesora y Héctor Yaitul. Bueno, Antonio Ruiz nos cuenta más al respecto. Antonio. Hola, Antonio. Hola Pati, Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles desde el norte del país. Son horas complejas para el gobierno del presidente Gabriel Boric, con vocería en el Palacio de la Moneda, y también en paralelo él ha continuado aquí en la región de Atacama su gira, su primera visita a esta zona del país, una visita sacudida, ¿no?, por la primera baja en su gabinete, Janet Vega, quien salió del gabinete ayer tras esta filtración, ¿no?, de una comunicación que una asesora de su ministerio habría intentado tomar contacto con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, situación que a las pocas horas de conocida esta información significó que el presidente Gabriel Boric aceptara su renuncia, decisión que el presidente Gabriel Boric comunicó ayer en la comuna de Tierra Amarilla. Bueno, en esta segunda jornada de su visita aquí a la región de Atacama, el presidente Gabriel Boric contestó las interrogantes que ha dejado la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social. El mandatario aseguró hace algunos instantes aquí en la comuna de Freirina, donde a esta hora desarrolla un conversatorio con vecinos, que no tiene información y que no ha dado ningún tipo de instrucción a ninguna autoridad de su gobierno ni personalidad de su gobierno que inicie contactos con el líder de la CAM. Puede asegurar, dijo, que nadie de su administración, de su gobierno, ha intentado comunicarse con el líder de la CAM, quien, como sabemos, fue detenido en la ciudad de Cañete y enfrenta actualmente a la justicia y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad del Manzano en la ciudad de Concepción. Hace instantes nada más el presidente Gabriel Boric contestó las preguntas de la prensa, dando garantías de que ninguna autoridad de gobierno ha intentado comunicarse con el líder de la CAM, respaldando también la decisión política que se tomó ayer, la responsabilidad política de la ahora exministra por una comunicación que se intentó tomar con el líder de la CAM, que aseguran en el gobierno no fue informada debidamente. Pasamos a revisar, si les parece, la palabra del presidente Gabriel Boric hace instantes nada más aquí en la ciudad de Freirina. Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz, y eso es público notorio, ustedes lo pueden ver en diferentes declaraciones. El señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino y por lo tanto yo doy esa garantía de que yo no he dado esa instrucción a absolutamente nadie y yo no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho tampoco. Bien, no ha dado un mandato, no hay una instrucción, dice, a nadie de su gobierno, explica ahí el presidente Gabriel Boric, repasando un mandato inicial, dice, durante su administración de intentar conversar con todos los actores. Relevante esto porque, claro, desde el PPD, el partido de la ahora ministra Janet Vega de Desarrollo, ahora ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, señalaron, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, que las gestiones o eventual posible comunicación que se podría intentar en ese minuto con el líder de la CAM respondía precisamente a ese mandato inicial del gobierno del presidente Gabriel Boric de conversar con todos los actores. El señor Yaitul, dice el presidente Gabriel Boric, claramente optó no por el diálogo, no por el camino de la paz, y es lo que explica también el mandatario, respondiendo también a lo que señalaban desde el PPD. Señaló el presidente Gabriel Boric en esta vocería que ha conversado también con la presidenta del PPD y aprovechó el mandatario de hacer un llamado a todos los sectores políticos a tener responsabilidad en este debate, dice, porque lo que está detrás es un conflicto de larga data en materia
de seguridad ahí en la región de la Araucanía, y también respondiendo el presidente a la acción ya presentada por la UDI, quien ha solicitado que posiblemente sean citados a declarar la propia ex ministra de Desarrollo Social Janet Vega y también incluso actuales ministros del Comité Político por presunto encubrimiento ahí a posibles delitos del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Fue consultado el presidente también por esta acción y es allí donde hace este llamado a toda la clase política a tener responsabilidad. Pasemos a revisar las palabras del presidente Gabriel Boric. La UDI pidió que citara a declarar a miembros del comité político. Me parece muy claro que la UDI no tiene ningún interés al realizar hechos como ese en buscar una solución duradera al conflicto. Yo insisto, le pido responsabilidad a todas las autoridades políticas. Acá estamos en una cuestión que es muy grave. Ahí el presidente Gabriel Boric abordando este punto también de interés dentro de las consultas de la prensa que ha señalado el presidente Gabriel Boric, respondiendo a menos de 24 horas, ¿no?, de la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social, que ha remecido no tan solo su gira aquí por el norte del país, sino que también motivó distintas reuniones en el Palacio de la Moneda durante la jornada del día de ayer, incluso una vocería de parte de la ministra Camila Vallejo durante esta mañana. Otro punto que abordó el mandatario acá en su punto de prensa en Freirina fue respecto de esta filtración, ¿no?, que da a conocer un medio digital, Ixante, dando cuenta entonces de el intento por parte de una asesora del Ministerio de Desarrollo Social a nombre de la ahora exministra Janet Vega de establecer contacto vía telefónica con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, desde algunos sectores políticos, desde las coaliciones que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric. También han pedido durante estas horas esclarecer esa filtración porque era un informe reservado de la PDI. También el presidente Gabriel Boric se manifestó al respecto. Esto fue lo que dijo. Acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. Yo no me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero lo que sí pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones. Yo creo que, por favor, cuidemos lo que es de todos. Bien, las horas difíciles para el gobierno del presidente Gabriel Boric en la jornada después de la primera baja en su gabinete, cuando la administración del presidente Gabriel Boric ya completó sus primeros 5 meses y se esperaba un ajuste de piezas, un cambio de gabinete posterior al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Sin embargo, toda esta situación conocida y que salió a la luz pública durante la jornada del día de ayer, entonces empuja esta primera baja en el gabinete del presidente Gabriel Boric con la salida de Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social. Se explicaba ayer en La Moneda también que considerando el actual clima político tenso, ¿no?, de cara al plebiscito de salida, no pueden haber flancos abiertos, y es así también como se tomó la decisión ayer por la tarde y que fue comunicada por el propio presidente de la República. Claro, y se adelanta esto también a un eventual cambio de gabinete, que dentro de los rumores, de las especulaciones, estaba que eso podía ocurrir después del plebiscito, pero claro, acá tiene que aceptar finalmente la renuncia de la ex ministra Vega. Vamos a ver ahí qué es lo que va ocurriendo con todas estas repercusiones políticas también de esta situación. Muchas gracias, Antonio, por la información. Muy buenas tardes. Gracias. Claro, y se dice que también el cambio de gabinete podría afectar a otras carteras. Entonces, claro, ¿esperará el plebiscito para hacer un cambio más grande o solamente nombrar a otro en esta cartera? Bueno, vamos precisamente al Palacio de la Moneda, porque también ha habido repercusiones durante esta jornada, por supuesto, en torno a la salida de la ex ministra Janet Vega. Un grupo de parlamentarios de la UDI, además, anunció una denuncia en su contra. Daniel Thiers con los detalles. Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Definitivamente remeció el tablero político a 9 días del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Esta noticia, la primera baja, ustedes lo decían, del gabinete del presidente Gabriel Boric. Una noticia que dio a conocer él en el norte de nuestro país, en su gira por la región de Atacama, pero que por supuesto tuvo repercusiones inmediato aquí en Santiago y en los distintos puntos del país, en una semana distrital donde estaban los parlamentarios también desplegados que fueron reaccionando a esta noticia. Y también surgieron una serie de interrogantes. ¿Quiénes estaban informados? Si es que efectivamente era una instrucción por parte del gobierno o había corrido por colores propios la propia ministra de Desarrollo Social al hacer esa solicitud a la asesora que habría contactado a Héctor Yaitul, el líder de la CAM. Todas esas interrogantes fueron parte de lo que intentó responder esta mañana la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien dio un punto de prensa donde le consultamos precisamente por esto. Veamos qué fue lo que dijo. Las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Yaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas e informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Y por lo mismo, la ministra Vega asumió sus responsabilidades políticas en el caso y presentó su renuncia, la cual fue debidamente aceptada. Porque más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas. No fue instruida entonces esa comunicación, dice la ministra vocera de gobierno, y por eso entonces se le solicita la renuncia, ella presenta su renuncia y es aceptada por el presidente Gabriel Boric. Ahora, una información que también publicó este jueves por parte de un medio de comunicación planteó que el gobierno designó como querellante en representación del Ministerio del Interior en el caso de Yaitul al mismo abogado que actualmente defiende al líder de la CAM en otra causa, el abogado Ignacio Sapiain Martínez, que representa a las víctimas del caso Huracán. Hubo un comunicado por parte del Ministerio del Interior que desmintió esta noticia este jueves, pero también esta mañana la ministra vocera de Gobierno abordó esta polémica y respondió precisamente a esa información que dio a conocer un medio de publicación nacional donde dieron a conocer esta noticia. Revisemos las palabras de la ministra Camila Vallejo. La información que se publicó es total y absolutamente falsa. Total y absolutamente falsa, y en esto llamamos a la responsabilidad también, porque lo que se señaló es que el abogado querellante del gobierno, ¿cierto?, contra Héctor Yaitul era el mismo que lo había defendido y representado en otra causa, y eso es falso. Absolutamente falso. El abogado tiene un mandato que es resguardar el Estado de Derecho, porque como lo decía anteriormente, nadie está por sobre la ley. Y es conocido por todos y todas que el caso Huracán ha sido una vergüenza nacional, porque se falsificó instrumento público, y eso está obviamente en un proceso donde el abogado es querellante para defender a quienes, a la sociedad chilena, porque nadie puede vulnerar el Estado de Derecho. Las explicaciones entonces de la ministra vocera de gobierno respecto a esta materia. Y también, ustedes lo decían, hubo repercusiones por parte de la oposición que anunció acciones respecto a esta materia, a esta noticia de la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, este jueves por solicitud del presidente de la República. Esta mañana un grupo de parlamentarios de Chile Vamos llegó hasta la sede del gobierno a presentar una carta dirigida al presidente de la República donde le solicitan cesar esta campaña y esta serie de actividades informativas respecto al plebiscito para poder explicar los alcances que tiene esta comunicación de la asesora de la entonces ministra con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Además, anunciaron que van a impulsar una comisión investigadora en el Congreso para poder indagar en profundidad respecto a esta llamada telefónica y que van a estudiar una acusación constitucional en contra precisamente de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Los invito a que revisemos las palabras de los diputados que llegaron hasta La Moneda esta mañana precisamente a entregar esa carta y hacer estos anuncios. Pareciera ser que hay detrás una operación encubierta para precisamente dialogar con organizaciones radicalizadas, para efectos de poder negociar quizás el día de mañana ciertas situaciones que estamos en desconocimiento, pero que han salido a la luz en los últimos días, como el tema de los beneficios carcelarios. Ayer el presidente de la República dijo que había responsabilidad política de la ministra de Desarrollo Social, y eso es tremendamente grave. Nos va a llevar, obviamente, a iniciar una comisión investigadora en los próximos días y a evaluar
si es que procede o no una acusación constitucional, no solamente contra la ex ministra de Desarrollo Social, sino que también contra la ministra de Justicia. Se ha autorizado la incautación del teléfono de Yaitul, pero no la apertura. En general, estas cosas se autorizan juntas. En ese teléfono creemos que hay mucha información relevante, no solo de las actividades ilícitas, robo de madera, narcotráfico, asociación ilícita, sino que también creemos que hay un tráfico de llamados y comunicaciones constante y fluido con el Palacio de la Moneda, con algunas autoridades de gobierno. Por eso es muy importante que el juez, dentro del día de hoy, autorice también la apertura para que la PDI lo pueda periciar. Esas entonces las declaraciones por parte de parlamentarios de Chile Vamos respecto a una eventual acusación constitucional, también planteando que van a impulsar una comisión investigadora respecto a esta materia y presentando, como les decía, esta carta en el Palacio de Gobierno dirigida al presidente de la República precisamente para cesar esta serie de actividades respecto al plebiscito y dar explicaciones sobre esta materia. Ayer fue la presidenta del PPD quien salió a respaldar de alguna forma a la ex ministra de Desarrollo Social, planteando que ella estaba siguiendo una instrucción, una orientación que había dado el Ejecutivo, algo que también esbozaron esta mañana los diputados, planteando que podría o no haber sido entonces una comunicación por parte del gobierno. Los invito a que escuchemos esas palabras. Es importante señalar que su único foco estuvo en tratar de dialogar con el espectro más amplio posible de actores para contribuir al desarrollo y a la paz en la Araucanía. Importante es también señalar que el intento de comunicación que se trató de hacer con el señor Yaitul fue bastante antes de que él tuviese algún compromiso judicial, y hoy día la situación es distinta toda vez que está siendo imputado. Por lo tanto, entendemos que las formas en política son importantes y nos quedamos con lo que nos ha planteado el presidente en cuanto a que el diálogo con aquellos que quieren la paz en la Araucanía es el único camino. Primera pregunta, ¿ese contacto se concretó? ¿Es posible que la ministra de Desarrollo Social ese contacto lo haga sin la venia del comité político? ¿No sabía la ministra del Interior acaso, que es la directamente afectada, que la ministra de Desarrollo Social ese mismo día iba a emprender una comunicación como esta? 2 días después la ministra de Desarrollo Social dice que en Chile hay presos políticos, mapuches además. ¿Hay algún tipo de coordinación en esa materia? Entonces, todas estas dudas, nosotros como oposición no solo tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de sacar a flote, porque los chilenos tienen el legítimo interés de saber si es que desde el Palacio de la Moneda se mantiene en contacto con grupos terroristas que hoy día están presentes en la zona de la macrozona sur. Consultas que precisamente intentó responder esta mañana tanto el presidente de la República hace escasos minutos y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. A ambos se les consultó, hay que detallar, ¿verdad? En primer lugar, si es que ellos estaban o no en conocimiento de esta comunicación que había habido en mayo pasado desde el Ministerio de Desarrollo Social con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Ambos plantearon que no estaban en conocimiento. Ahora, ante la consulta respecto a si efectivamente había algún otro tipo de comunicación por parte del gobierno con Héctor Yaitul o algún líder de la CAM, ¿verdad? Ellos plantearon que no había instrucción por parte de Palacio respecto a esta materia, no se había instruido a ningún ministerio comunicarse con esta figura y esa es entonces la respuesta. Ahora no se descarta bajo ninguna circunstancia que pudiera haber otro tipo de comunicación. Le pidieron asegurar eso, de hecho esta mañana el presidente de la República dijo que él no tenía conocimiento de otras comunicaciones, pero no descarta tajantemente que pudieran haberlas, ¿verdad? Eso no lo planteó en su declaración. Claro, fue textual, ¿no? No le he encargado a ningún ministro contactarse con Yaitul, dijo el presidente desde el norte del país. Vamos a volver contigo si es que hay mayores novedades en el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Daniel, por este completo informe. Que estés bien. Gracias, Daniel. Bueno, y Héctor Yaitul ya está en la cárcel El Manzano de Concepción, hasta donde llegó rodeado de un amplio operativo de seguridad. Recordemos que deberá cumplir con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Patricio Angulo nos cuenta más, Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y está cumpliendo a partir de hoy su primer día de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, la ex cárcel El Manzano. Héctor Yaitul, recordemos, al menos en un plazo de 30 días que se ha otorgado para esta investigación. De todas maneras, aquel plazo podría resultar ser prorrogable. Sin embargo, tanto la detención como la formalización y ya desde el momento en que comienza a cumplir esta prisión preventiva el líder de la CAM, esto ha generado un sinnúmero de reacciones y repercusiones
en la denominada macrozona sur de nuestro país y específicamente además con respecto a Héctor Yaitul, quien cumple prisión preventiva en este penal, en específico en la región del Biobío, donde desde ya las autoridades, por ejemplo, el gobernador regional, además la Asociación de Gendarmes, han planteado la posibilidad de que el líder de la CAM pueda ser trasladado a otro recinto carcelario, en específico a Santiago, específicamente, puesto que, dicen ellos, en ese recinto penal en la región del Biobío no estarían dadas las condiciones para que él permanezca cumpliendo esta cautelar, que es la cautelar más gravosa, la que ha determinado el juzgado de garantía de Temuco. Por lo tanto, está este planteamiento que ya ha realizado el gobernador regional e inclusive esto ha sido solicitado formalmente a la Corte Suprema. Hay que ver finalmente qué es lo que se pueda determinar por parte del máximo tribunal con respecto a este requerimiento. Ha habido una reunión durante esta jornada por parte de la Asociación de Gendarmes junto con el gobernador regional. Acá además esto se ha planteado al propio alcalde de la zona, por lo tanto tiene que determinarse ya durante los próximos días qué es lo que va a ocurrir con relación a Héctor Yaitul. De momento, él cumpliendo esta prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío. Mientras tanto, en paralelo, ahí todavía se mantiene un clima bien tenso en la denominada macrozona sur, con variados incidentes que se han registrado desde el momento en que se conoce su detención durante la jornada de ayer, y ya lo vamos a estar detallando con hechos ocurridos en la región de la Araucanía, en Lumaco, específicamente en la localidad de Capitán Pastene, otros hechos en la ruta con barricadas durante esta mañana, además en la región de la Araucanía, en la comuna de Padre Las Casas. Vamos a escuchar primero qué es lo que ha señalado el presidente Gabriel Boric con respecto a ya la formalización de Héctor Yaitul. Recordemos, el mandatario se refiere a esta situación en medio de la gira que está realizando en el norte del país. El señor Yaitul ha reiterado de manera pública su nula disposición y de la organización que lidera de abandonar la vía violenta. Y por lo tanto, como corresponde a todo ciudadano, debe responder a la justicia. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, en donde estamos haciendo funcionar a las instituciones. Porque, insisto, reitero y no me voy a cansar, la violencia no es el camino. Una vez conocida la detención de Héctor Yaitul y aún sin conocer en ese momento qué medida cautelar en las que iba a solicitar el Ministerio Público, comenzó a analizarse desde entonces la posibilidad de que en caso de tener que cumplir esta medida cautelar de prisión preventiva, lo realizara en un penal, en la cárcel, por ejemplo, de alta seguridad en Santiago. Y este planteamiento ya ha ido aumentando al menos lo que ha señalado tanto Gendarmería, la Asociación de Gendarmes, y en específico el gobernador de la región del Biobío, quien durante esta jornada ha insistido en aquella posibilidad, dado que, de acuerdo a lo que él señala, no están dadas las condiciones para mantener en ese recinto carcelario a Héctor Yaitul, considerando además lo que pueda ocurrir eventualmente en el exterior de este recinto penal. Vamos a escuchar qué es lo que señala el gobernador, fundamentando entonces este requerimiento en caso de ser escuchado por parte del máximo tribunal del país, en donde se haya dado a conocer este planteamiento y esta solicitud por parte del gobernador de la región del Biobío de cambiar de penal a Héctor Yaitul, en este caso a la cárcel de alta seguridad en Santiago. Bueno, quiero decir, frente a la disposición que se ha adoptado de trasladar al señor Yaitul a la cárcel de Concepción, que no comparto la medida. Lo he señalado, al igual como lo hizo ayer también mi par de la Araucanía, Luciano Rivas, que esta persona debiera estar en una cárcel fuera de tanto de la región de la Araucanía como de la región del Biobío. La cárcel de Concepción tiene hacinamiento, tiene más personas que aquella para lo que fue construido. Esta persona debiera estar en otro lugar, y yo creo que ese otro lugar debería ser la cárcel de alta seguridad de la región metropolitana.
Bueno, de momento se mantiene entonces en el centro penitenciario del Biobío cumpliendo su prisión preventiva Héctor Yaitul, a no ser que acá se tome otra determinación. De momento aquello no ocurre, sí hay ya distintos requerimientos, lo que ha planteado el gobernador de la región del Biobío. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir durante los próximos días en caso de acogerse a este requerimiento que ha sido ya elevado a la Corte Suprema. Con respecto a lo que ha acontecido, el clima que se está viviendo en la macrozona sur de nuestro país, tanto en la región de la Araucanía como en la región del Biobío. Recordemos, desde que se conoce la detención de Héctor Yaitul han ocurrido una serie de ataques incendiarios que han dejado camiones quemados, maquinaria. Durante las últimas horas hemos conocido lo que acontece específicamente en un sector rural de la localidad de Capitán Pastene, en Lumaco, en la región de la Araucanía, en donde hay un grupo de sujetos quienes llegan a ese lugar, irrumpen en este predio, en este terreno, y en donde posteriormente queman maquinaria forestal. Ahí estamos revisando algunas de estas imágenes. También, por otra parte, se reporta la quema de camiones y de camionetas. Por otra parte, hay otro hecho que ocurre cercano a un peaje en Freire, en la región de la Araucanía, y en donde acá hay un registro que es captado desde el interior de un bus, y en donde este bus se ve imposibilitado de poder seguir avanzando debido a la presencia de barricadas incendiarias. Tenemos un ambiente que capta lo ocurrido en horas de anoche, y en donde ahí está además el relato de algunos de los ocupantes de este bus. Escuchemos. Están con escopeta acá, sí, para que manden las puchas, son como, ponle 8. No hay más, como 15 o 20. ¿Tienen escopeta? Tienen de norte a sur. ¿Ya? ¿No hay todos los que están escondidos? Sí, deben haber otros escondidos y para remate. Están con escopeta acá, sí, para que manden las puchas, son como, ponle 8. Ese es el ambiente, lo que se registra en medio de este corte de ruta a la altura del peaje Quiepe, en Freire, en la región de la Araucanía, donde acá hay un grupo que interrumpe el desplazamiento de estos vehículos con barricadas incendiarias. Uno de los acontecimientos, uno de los hechos que han ocurrido durante las últimas horas, se suma a lo que yo les relataba, lo acontecido en Lumaco. Vamos a escuchar en relación a ese hecho específicamente qué es lo que ha señalado Carabineros. Acá hubo un amplio operativo que se desarrolló en ese sector rural de Capitán Pastene en relación a este ataque incendiario ocurrido durante la tarde de ayer. Escuchemos qué es lo que ha indicado Carabineros. Los primeros indicios nos indican que un grupo aproximado de 7 sujetos encapuchados y portando armas de fuego larga y corta ingresan a esta faena forestal y proceden a intimidar a los trabajadores. Los obligan a retirarse del lugar sin antes efectuar varios disparos al aire. Posteriormente ingresan por el predio y proceden a aplicar algún tipo de acelerante a diversa maquinaria y vehículos forestales para seguidamente quemarlos. Bueno, durante esta jornada se han estado desarrollando diversas actividades, reuniones. Yo les relataba lo que ocurría en relación al cumplimiento de esta prisión preventiva de Héctor Yaitul en el Biobío, con esta reunión entre el gobernador y la Asociación de Gendarmes. Mientras tanto, que en la región de la Araucanía, durante esta mañana, han estado reunidos los parlamentarios de la zona, la bancada por la Araucanía, además de parlamentarios de la provincia de Arauco, de la región del Biobío. Se han reunido los parlamentarios junto con los encargados de la seguridad, tanto en estas dos regiones, los jefes de la Seguridad Nacional para la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Todo esto en el contexto de este estado de excepción en la denominada macrozona sur del país, para ver de qué manera se ha estado llevando adelante esta medida, lo que ha acontecido durante estas últimas horas, eventualmente abordar nuevas medidas de seguridad, reforzarlas, de qué manera es que se han estado desarrollando los patrullajes durante estas últimas horas. Vamos a escuchar primero qué es lo que ha señalado el diputado Andrés Joanet, quien entrega un ferro respaldo en este caso a los patrullajes que se han estado desarrollando por parte de personal militar en la zona. Escuchemos. En nuestro respaldo a la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones en este estado de excepción. Algunas cosas sí que nos gustaría plantear, que lo han planteado también algunos parlamentarios, que esto de renovar cada 15 días el estado de excepción no les permite organizarse, porque en el fondo ellos tienen que organizarse para 15 días. Ideal que pudiéramos trabajar eso.
Hay una serie de tareas que también nosotros nos llevamos y que los parlamentarios pueden también, los colegas pueden especificar en materia legislativa para tratar de tipificar y especificar algunas materias que están pendientes, por ejemplo, como el tema del robo de la madera, que hoy día es una falta y que en definitiva está en el Senado y esperamos que llegue pronto a la Cámara para que efectivamente sea ley. Esta es una reunión que tuvo lugar esta mañana en Temuco, en donde se reunió los parlamentarios con los jefes de la Defensa Nacional, tanto de la Araucanía como de las dos provincias de la región del Biobío, donde rige este estado de excepción. Escuchamos lo que planteaba ahí el diputado Andrés Joanet, pero otro de los temas que además ha sido abordado y consultado a los parlamentarios de la zona tiene relación con esta polémica que ha surgido de manera indirecta una vez que se conocen esta llamada, ¿no?, que involucra a una asesora de la entonces ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Se le ha consultado sobre qué es lo que debiera ocurrir de aquí en adelante en esta investigación, si se debiera ir más allá. Ya se ha anunciado, por ejemplo, que acá se puedan crear algunas comisiones investigadoras. Vamos a escuchar a continuación lo que han señalado los parlamentarios Miguel Mellado y Gloria Navellán al respecto. Aquí nosotros no sabemos a quién le reportaba la ministra, quién le dio las instrucciones, cuántos llamados, porque eran llamados por WhatsApp, le pidió Yaitul, desde cuándo se venían realizando, qué es lo que le ofreció el gobierno, qué es lo que el gobierno pactó con el terrorista Héctor Yaitul sobre este tema. Es tremendo, no solo la ministra o la exministra, aquí el comité político de la moneda tiene que responder, porque la exministra no estaba en el comité político. Aquí el presidente tiene que salir a explicar si él estaba al tanto de esto, si él daba las instrucciones o solamente el comité político. Nosotros vamos a hacer una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, vamos a ir hasta el final de esto. Porque en las escuchas telefónicas de Héctor Yaitul salieron mencionados varias otras personas, como Juan Pichún, por ejemplo, que todos sabemos que también es vocero de la CAM, de hecho es el número 2 de la CAM. Entonces a mí me llama profundamente la atención, no sé si será parte de la investigación, no tengo idea cómo pretenderá llevar su investigación el fiscal, ni tampoco pretendo instruirlo, pero si estamos pretendiendo dar un golpe para terminar, por lo menos en algo con el terrorismo en la zona, en esta verdadera cabezas de medusa, hay varias que hay que cortar, pues, no solamente la de Yaitul. Bueno, en relación a lo que señalaba en ese momento el diputado Miguel Mellado, él planteaba y hacía un emplazamiento para poder determinar si es que esta era una instrucción la que había recibido en aquel momento la ex ministra de Desarrollo Social de parte del presidente Gabriel Boric. Hace algunos instantes ya conocimos cuál es la versión de parte del mandatario, quien ha señalado tajantemente que él no dio esa instrucción, por ejemplo, de contactarse directamente con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. En relación a este mismo episodio, además, Pati, Humberto, nada más señalar que el fiscal Garrido ha indicado que este contexto, esta llamada, por ahora no es importante para esta investigación, pero hay que ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Ya los parlamentarios han anunciado una comisión investigadora, hay que ver qué es lo que ocurre en el marco de esta investigación, en la cual se está siguiendo a Héctor Yaitul, puesto que ha sido requisado su teléfono, hay que ver eventualmente qué es lo que ocurre con su tráfico de mensajerías a través de WhatsApp, por lo tanto hay todavía bastante por conocer en esta materia. Claro, está todos los antecedentes judiciales, pero también todas esas consecuencias políticas que tú nos mencionabas, Pato, además de la tensión en la zona, así que seguimos bien pendientes de lo que está ocurriendo en el sur del país. Muchas gracias por esta información, muy buenas tardes. Gracias, Pato. Bueno, y la Municipalidad del Bosque se va a querellar contra dos hombres que tras chocar con un vehículo fiscal golpearon al funcionario que lo conducía. Sí, se les acusa además de destrozar con palos el automóvil municipal, que ahora deberá dejar de prestar servicios a la comunidad a causa de estos daños. Golpearon al funcionario municipal y además destruyeron con palos el vehículo en el que se movilizaba el trabajador prestando servicios a la comunidad, y todo por un incidente menor de tránsito. Observe. Tras el choque, el funcionario desciende para ver los daños. Los ocupantes del otro vehículo también bajan del automóvil premunidos de palos y sin mediar palabra golpean al trabajador y luego al vehículo. Todo ocurrió en la esquina de Ávila con Nueva Imperial, en la comuna de El Bosque.
En este momento la agresividad que hay entre las personas es terrible y que la gente está muy alterada por cualquier cosa, reaccionan mal, con violencia, con todo. No hay respeto por la autoridad aquí en Chile, ¿me entiende? Aquí usted le dice algo a un chofer o usted va para el lado y diga, señor, por favor, me deja pasar, y le echan la niña al tiro. En el municipio informaron que los individuos realizaron daños por aproximadamente 2 millones de pesos en el vehículo que era utilizado para realizar solicitudes comunitarias. Será arreglado por el seguro, pero deberá dejar de prestar servicios durante un tiempo. El no contar con ese vehículo nos causa un perjuicio enorme. Tenemos antecedentes que nos permitan la individualización de los sujetos que cometieron estas agresiones, porque lo que viene es la presentación de una querella criminal. La denuncia ya fue derivada al Ministerio Público. En este caso, los expertos en derecho explican que ambos hombres deberán responder penalmente por las lesiones provocadas al funcionario y por los daños al vehículo fiscal. Y esto es un daño patrimonial que se tiene que pagar. Ahora, eventualmente, si no se paga, uno puede tratar de cobrar la deuda en los bienes del responsable. Y por otra parte está el delito de lesiones, que también es un delito que la pena va a depender de la magnitud de las lesiones. Lesiones que el funcionario ya constató. En el municipio repudiaron lo ocurrido y recordaron que en caso de sufrir un accidente en el que un vehículo fiscal se ve involucrado, estos cuentan con los seguros correspondientes, por lo que este tipo de agresivas reacciones solo le traerán problemas legales. Un masivo allanamiento a 35 viviendas y que contó con más de 500 policías se registró durante esta jornada en la población El Castillo, en el marco de la operación Herederos del Pantano, así se llama, dejando como saldo además a una veintena de detenidos. Nicolás Krum nos cuenta todo lo que ocurrió ahí. Nico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto, Pati? Buenas tardes. Sí, un amplio operativo que tuvo lugar durante esta mañana en la comuna de La Pintana, tú bien lo decías, en el sector del Castillo, y donde hubo cientos de efectivos policiales llevando a cabo esta indagatoria para poder, como tú bien decías, allanar cerca de 35 domicilios, todo en una operación que tenía que ver con lo que tú has denominado también, y como también se ha señalado por parte de las autoridades, los herederos del pantano. Un operativo que tuvo lugar, como decíamos, durante esta mañana en la población El Castillo, también parte de la población Santo Tomás, y que tuvo un saldo de 19 personas detenidas, esto puntualmente por el delito de tráfico de drogas, pero también dentro de este operativo hubo una importante incautación de armamento, así como también de municiones. Un operativo que lleva a cabo en este caso varias unidades de carabineros, específicamente es el OS7 de carabineros quienes llevan la indagatoria, pero para poder llevar a cabo este amplio operativo también se tuvo que contar con la presencia de diferentes unidades, tales como personal de control de orden público, así como también el grupo de operaciones especiales, el GOPE de carabineros, quienes estuvieron varios momentos, varios minutos también, y podríamos hablar de horas durante este operativo ahí en la mañana, que dejó este saldo de 19 personas detenidas, y que también, como ha trascendido desde la Fiscalía Sur, serán 8 de ellos finalmente puestos ante la justicia durante esta tarde, quienes serán formalizados, como les decíamos, preliminarmente por los delitos de tráfico de drogas, pero también hay que ver lo que ocurre en este caso con lo que se encontró en estos más de 35 allanamientos, que tiene que ver con el armamento y también las municiones. Es importante también recalcar que, sumado también a la investigación que llevaba en este caso Carabineros respecto de las situaciones que se daban en este sector de La Pintana, son también las denuncias de la propia comunidad las que sirvieron bastante para poder también tener mayor claridad de qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar. Varios vecinos también, obviamente de manera anónima, hacían estas denuncias referente a la presencia de situaciones de tráfico, presencia de drogas, así como también disparos injustificados que en muchas ocasiones podrían haber, quizás incluso haber dañado a personas en este lugar de la comuna de La Pintana. Es por eso que se llevó a cabo este amplio operativo que concluyó, como decíamos, con 19 detenidos. Escuchemos lo que señaló Carabineros respecto de este operativo. Hemos venido a intervenir tres grupos que trabajaban, ¿cierto? Y que estaban trabajando posterior a intervenciones que nosotros hemos hecho previamente acá en el pantano, en el cual era una organización que estaba operando, se había dividido en tres grupos, los cuales son los que nosotros el día de hoy hemos venido a desarticular conjuntamente con el Ministerio Público, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. El día de hoy nosotros hemos hecho una intervención de 35 inmuebles, han participado más de 600 carabineros de diferentes áreas especializadas, del OS7 Carabineros, del OS9, con el apoyo del CEP, con el apoyo de Radio Patrulla, con el apoyo de COP y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, y ese mismo del Aeropolicial.
Bien, lo decía bastante claro en este caso el coronel de Carabineros, dando cuenta de la cantidad de uniformados que estuvieron en este operativo. Se habla de 600 policías que estuvieron llevando a cabo estas diligencias, así como también lo que él recalcaba. Se habla de 3 grupos, 3 organizaciones criminales que tienen que ver con células pequeñas que habrían quedado de esta denominada Reina del Pantano, una mujer de 32 años que fue detenida en marzo del año 2021 y que pertenecía a esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Pues bien, vinculados con esta persona y aparentemente estos 3 grupos, estas 3 organizaciones habrían seguido operando en este lugar con la misma dinámica con la que actuaba esta mujer tiempo atrás y que ya fue detenida. Es decir, en este caso se logró también desbaratar 3 organizaciones que tenían vínculos directos con esta misma organización denominada El Pantano. Se habla así entonces de los herederos del Pantano, puesto que seguían operando estas organizaciones en aquel lugar, en la comuna de La Pintana. Un duro golpe al narcotráfico y que por supuesto es investigado, así como por Carabineros, como también por la Fiscalía Metropolitana Sur. Escuchemos qué señaló de hecho el fiscal a cargo de esta investigación. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur lideró junto a OS7 de Carabineros un masivo operativo desarrollado en La Pintana, específicamente en las poblaciones El Castillo y Santo Tomás, en el marco de investigaciones por tráfico barrial que realizamos a partir de colaboración de la propia comunidad, donde se incautaron diversos tipos de droga, municiones y armas de fuego. Fue así como 8 imputados serán formalizados por delitos vinculados al tráfico y microtráfico de drogas en poblaciones donde la actividad ilícita afecta la paz social e impacta en el registro de delitos que van desde disparos injustificados hasta delitos violentos como homicidios frustrados y consumados. Un importante operativo entonces que terminó con estas 19 personas detenidas, obviamente un duro golpe al narcotráfico. El fiscal recién lo señalaba, durante esta tarde 8 personas serán formalizadas por el delito de tráfico y microtráfico, pero también hay que estar atentos a lo que se pueda concluir respecto del armamento y también las municiones que se encontraron en estos más de 35 domicilios que fueron allanados y, como bien decíamos, un golpe duro para el narcotráfico y que ayuda por supuesto a mantener de alguna manera a esta comunidad, de este sector de La Pintana, un poco más tranquila respecto de esta situación, muchachos. Así es una noticia que podríamos decir sigue en desarrollo porque todavía no está el saldo total de todo lo que se allanó y lo que se descubrió también en parte de estas viviendas. Muchas gracias, Nicolás, que estés bien. Gracias, Seguimos Nico. atentos. Bueno, y 2 personas fueron detenidas, esto tras una persecución que comenzó en Renca y terminó en Quinta Normal, en pleno río Mapocho. Max Frick nos cuenta más al respecto. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una persecución que se produce por un control vehicular rutinario que estaba realizando Carabineros en calle Vicuña Maquena con Miraflores, en la comuna de Renca, y es en ese contexto que el sujeto que manejaba este automóvil no hace caso a la detención que le hace Carabineros y se da la fuga. Es así que se inicia esta persecución por distintas comunas del sector norte de la capital, la que, como ustedes bien decían, finalmente termina en la comuna de Quinta Normal, en calle Nueva Andrés Bello, cuando estos delincuentes chocan este vehículo y posteriormente escapan a pie por la ribera del río Mapocho. Es ahí cuando Carabineros logra detener a 2 de estos sujetos con un amplio prontuario policial, delitos como robo por violencia, robo con intimidación, y además el otro sujeto detenido tenía una causa pendiente, o sea, una causa vigente actualmente en el sistema. Carabineros logró detectar además otros 2 sujetos que se dieron a la fuga, uno de los cuales incluso utilizaba una tobillera, estas típicas tobilleras que sirven para cumplir condenas de forma alternativa, vale decir extracarcelaria. Por lo tanto, se está buscando también a estos otros 2 sujetos porque al revisar el vehículo se dieron cuenta que en su interior había un gorro pasamontañas y varios funcionarios policiales durante la persecución vieron que estos sujetos se fueron deshaciendo de algunas especies que probablemente habían robado antes de ser controlados. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta de la detención de estos 2 peligrosos delincuentes. Intento de la fiscalización de un vehículo que mantenía en su interior a 4 individuos. Estos, para evitar este control, en primera instancia intentan atropellar al personal de Carabineros para luego procederse a la fuga. Esto genera el inicio de un seguimiento controlado por parte de nuestro personal, seguimiento que abarcó parte de las avenidas principales de esta comuna, como así también Costanera Norte, Américo Vespucio e incluso Ruta 5, desplazándose tanto por la comuna Renca, Quilicura, Santiago Centro y terminando finalmente en Quinta Normal, cuando estos individuos, ante la, importante presencia policial, abandonan el vehículo y se dan a la fuga a pie por la ribera del río Mapocho.
Bueno, pero esta no fue la única situación policial que se registró durante la madrugada de este día viernes, porque en la comuna de La Reina se produjo un violento robo al conductor de un vehículo marca Mercedes-Benz, a quien le quitaron su automóvil y posteriormente se dieron a la fuga. La víctima, que había sido intimidada y golpeada con un desatornillador, rápidamente dio aviso a carabineros que detectaron este vehículo que huía en dirección al sur de la capital. Es así como se inicia también un seguimiento de este vehículo y finalmente se le pierde la pista y es encontrado chocado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los delincuentes escaparon de este lugar, por lo tanto están siendo intensamente buscados por la policía. Se presume que puede ser incluso una de estas bandas dedicadas a este robo de vehículos de lujo, los cuales muchas veces se utilizan para otros delitos, a veces incluso para clonación, para desarme o para sacarlos del país rumbo a mercados informales en países acá en Sudamérica. Vamos a escuchar declaraciones también en este caso que dan cuenta de este violento robo que se produce en la comuna de La Reina y del cual también habían cámaras de seguridad que dan cuenta de la huida de este vehículo. Escuchemos. Veo que se estaciona, que se va a estacionar al lado mío una camioneta, una BMW X4, pero el tipo no entró completamente el auto, sino que se quedó ahí. Y después ya se pone completamente detrás mío, se bajan 4 o 5 personas y uno me siguió porque yo le entregué el auto, dije, ahí está el auto, yo me bajé con mi celular y la llave del auto, entonces me persiguió para pedirme la llave y el celular y ahí me pegó como con un destornillador en el pecho y ahí ya después ya se llevaron, empezó como una pelea entre los bomberos y los delincuentes y después ya se fueron por Vespucio. Le sustraen su vehículo, un vehículo marca Mercedes-Benz. Este vehículo se mantenía con un sistema GPS. La persona al momento de ser abordada por estos sujetos fue lesionada con un destornillador producto de la intimidación. Fue a denunciar el hecho a la 16 Comisaría de La Reina y afortunadamente al tener este registro de GPS se inició un seguimiento y posteriormente una persecución por diferentes comunas de la comuna de la ciudad de Santiago por personal de la CIF de la 16 Comisaría en conjunto con otras patrullas que posteriormente se acoplaron a este procedimiento. Logramos encontrar el vehículo sustraído de la comuna de La Reina en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, este es uno de los elementos que pueden ayudar a la recuperación de los vehículos siempre y cuando los delincuentes no estén con algún tipo de mecanismo que bloquee los GPS. Es muy importante en los vehículos contar con este elemento de seguridad que permite georreferenciar dónde se lleva un automóvil robado, por ejemplo, y esto fue fundamental para poder encontrar este vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a escuchar declaraciones también del alcalde Palacios de La Reina que da cuenta de esta situación que se vivió anoche con este robo muy violento dentro de una estación de servicio. Escuchemos. Queremos destacar el trabajo coordinado que tenemos con Carabineros. En este caso, gracias al monitoreo constante de nuestros inspectores, nos percatamos esta situación y alertamos a nuestra central cámaras para identificar su ruta y colaborar en esta persecución. El trabajo colaborativo es importante y lo seguiremos desarrollando para dar seguridad a nuestros vecinos y encontrar a los delincuentes. Bueno, en otro robo cometido durante la madrugada, esta vez en la comuna de Santiago Centro, un grupo de sujetos estaban realizando un abordazo a 2 víctimas en el costado del Cerro Santa Lucía, en calle Victoria Subercasó, cuando de pronto carabineros que estaban apostados en una dependencia en ese lugar se dan cuenta de este asalto, salen efectivos policiales y es así como se percatan de este delito realizando disparos en contra de los delincuentes que los habían amenazado a ellos con armas de fuego. Es así como logran frustrar inicialmente este delito. No se sabe si aparentemente alguno de los delincuentes pudo haber resultado herido por estos disparos. Lo cierto es que se dan a la fuga luego de ser frustrado este delito por parte de carabineros en un vehículo de color blanco que los acompañaba en el lugar. Puede ser el típico tour delictual en donde un sujeto maneja y los otros se bajan a asaltar. Nos decían algunos vecinos que esto se ha vuelto muy común ahí en el barrio de Las Tarras. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta de esta situación que se produjo durante esta madrugada en el sector del Cerro Santa Lucía. En la madrugada del día de hoy, mientras unas personas circulaban por Victoria Subercasó, son abordadas por 2 sujetos premonidos con armas de fuego, los cuales la intimidan para sustraer sus especies particulares como celulares y también sus billeteras. Instante en el cual personal de guardia que se encuentra en el interior del cuartel policial
que se encuentra en este sector procede a identificarse como funcionario de Carabineros y procede a hacer uso de su arma de servicio, propinando 2 disparos a los sujetos, y los cuales estos proceden y logran escapar del lugar. Escuché como 10 para las 2 de la mañana, primero un disparo y luego creo que fueron 2 o 3 más. Espantoso, pues, hijo, porque en el barrio nunca había pasado eso antiguamente. Yo vivo como 60 años aquí, así que imagínense, yo he visto toda la evolución de este barrio y es terrible. Bueno, impresionada esta residente del sector con esta nueva modalidad de asalto. Ellos nos decían que se ha vuelto muy complicado salir a la noche, a la calle en la noche, porque precisamente hay bandas delictivas que se dedican a asaltar a los transeúntes. Así que vamos a estar muy atentos a esta información para ver si llega alguna persona lesionada a algún centro asistencial, porque Carabineros daba cuenta que posiblemente uno de estos sujetos que realizaron este abordazo frustrado puede haber huido herido de este lugar, producto de los disparos que realizó el funcionario policial para defender a estas víctimas que estaban sufriendo este robo con intimidación. Claro, seguimos atentos a esas indagaciones y a todos los otros temas que nos mencionabas, Max. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero estamos muy atentos en el sitio del Poder Judicial, porque a las 2 de la tarde, supuestamente, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco va a entregar la sentencia en contra de Martín Pradenas. Recordemos que la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Vamos a un breve corte y seguimos con más noticias acá en Chilevisión. Ya estamos junto a Eduardo Sáez para revisar el pronóstico del tiempo, que parece ser que no viene primaveral, sino que veraniego. Viene casi veraniego. ¿Cómo estás, Toti? ¿Cómo estás, Pati? Oye, sí, de hecho, hoy día va a ser el día más fresco de lo que vamos a tener. Y de hecho, dentro de los... hablando de 18 grados ahora. 18. Y todavía le queda horas para poder seguir aumentando la temperatura. Así que, por lo tanto, a ver, nos vamos a encontrar con unas temperaturas que van a ir en aumento todavía más. Así que, a ver, primero, de 18 años, me imagínate lo que estoy echando. Es que me están haciendo una seña. Lo que pasa es que no están muy divertido. Pero un segundo. ¿Qué significa? Hay una seña que nos están haciendo todos los días. Es inevitable. Está como imitando. ¿Qué? El micrófono. Entonces, como veíamos que hacía una coreografía y todo, yo dije como un paso nuevo. Costaba concentrarse, pero bueno. Genial. Ay, qué risa. Ahora sí nos van a retar. Oye, a ver, la nubosidad que tenemos hoy día de verdad está generando una temperatura agradable. O sea, la nubosidad. Porque en el fondo, que esté nublado y que tengamos 18 grados, significa que lo que se nos viene para el fin de semana va a ser todavía mucho más alto. Ahora, mientras tenemos acá cielo nubladito, están cayendo precipitaciones en sectores de los lagos, la Araucanía, y en Magallanes, pese a que se ven esas nubes medias fragmentadas, así como, imagínense como quien agarra un paquete por otro, lo tira al suelo y quedan nubes por aquí y por allá. Esas nubes están generando chubascos de nieve entre Cochrane y de ahí hasta Punta Arenas, pero son chubascos débiles, chubascos de nieve débiles, algunos que son chubascos de agua, pero tenemos por lo menos frío ahí, bastante heladitos, justamente con las precipitaciones que en la noche estarían recién llegando hasta Valdivia. Así que el resto simplemente nuboso, y chiquillos, prepárense porque para mañana comienzan a aumentar las temperaturas. Bueno, mientras vemos imágenes de Santiago que se ve brumoso y subió nuevamente la temperatura, 18.3 llevamos de máxima hasta el momento y todavía tenemos para seguir aumentando. Ya voy con ese detalle, les cuento que la mínima fue de 6,4, pero a las 2 de la mañana con 20 minutos. Así que una jornadita bastante agradable. Pero, a ver, cuando nosotros miramos el cielo, amigo, que me gusta la astronomía, por más que buscamos bien en otros planetas, solo acá tenemos eso a lo que llamamos buena vida. Por eso Nestlé continúa haciendo lo que es bueno para el planeta y las futuras generaciones. Nestlé contribuyendo a una buena vida. Entérate de sus iniciativas en nestlé.cl. Y mientras vemos la misma zona de la región metropolitana, a ver, si hoy día tenemos 19 grados, las temperaturas para mañana van a ir increciendo para que lunes y martes se den un salto, pero de verdad bastante grande. A ver, primero veamos lo que va a pasar en las regiones. Porque voy a sacar mientras tanto la información de otras localidades, porque teníamos ya en Antofagasta máxima de 16, 17 grados en Arica, allá ya se despejó completamente. Hacia Copiapó habíamos alcanzado máxima de 17, porque ahí estaban las nieblas todavía presentes. En Valparaíso
Con suerte en el plan van a llegar a 14, 15, 16 en la parte alta y de aquí comienza toda esta zona nubosa. Solamente Concepción está despejado que va a tener 14, el resto entre 12 y 13 grados, pero nubladito. Y ya a la altura de Osorno aparecen chubascos débiles, empiezan a manifestarse también hasta la región de Aysén, Cochrane, por ejemplo, Coyhaique, pero siempre precipitaciones muy pequeñitas y en la noche les reitero que llegan recién hacia Valdivia. Y en Magallanes ahí tenemos los chubascos débiles aislados y la máxima que ya ocurrió 2 grados sobre cero. Por eso que está todavía con precipitaciones de nieve. ¿Y en Santiago? Y en Santiago, ya prepárense, porque ahora la temperatura máxima va a estar cerca de los 19. Ya. Casi bordeando, en algún momento puede que sea un pico, pero depende de la nubosidad, pero 19 vamos ahora, nubladito, y ahí está. Para mañana, entre 22 y 23. Súper agradable. Muy agradable, despejado en la mañana, pero el domingo, si hoy día marca 20 el termómetro, 30 vamos a llegar el domingo. O sea, el domingo es como enero. El domingo sí, va a ser como un día de enero. Y el lunes va a bajar 1 o 2 grados respecto a lo que... 27 grados. Mientras la costa se va nublando, porque es el ciclo. Y probablemente martes ya tendríamos algo de niebla en el poniente, Curacaví, Melipilla. Y el miércoles ya tendríamos la niebla hasta la mitad del valle. Así que es parte del ciclo, así que a prepararse porque se nos vienen por lo menos 2 días de muy altas temperaturas. Ya, pero no hay que guardar la polera, perdón, el abrigo, la ropa de invierno. No, porque todavía estamos en invierno, así que van a llegar igual días de frío. Y como último dato, esto no es solamente para la región metropolitana, vamos a tener máximas cercanas a los 20 desde sectores del Maule hacia el norte. Por lo tanto, al interior de la región de Valparaíso, quizás vamos a estar sobrepasando ya los 30 grados en esa zona. Perfecto. Eso es lo que nos viene para el fin de semana. Chiquillos, que tengan un buen descanso. Muy bien, gracias. Que estén Chao. bien. Nos vemos. Chao. Sigamos con este tipo de temas, porque pocas veces pensamos en los tornados como un fenómeno meteorológico que ocurre en Chile, pero hay registros históricos y actuales que cuestionan esta idea. Claro, porque investigadores chilenos reconocieron las regiones donde este fenómeno tiene más posibilidad de ocurrir y donde, de hecho, cada vez son más frecuentes. ¿Tornado en Chile? No. No. Al parecer que ocurra un tornado no está en nuestra memoria, como si lo está el temblor o terremoto. Pero recuerde solamente lo que pasó hace 3 años en Concepción y Talcahuano. Pasó por encima mío, vean cómo está. Un muerto, casi 30 heridos y 700 casas destruidas fueron resultado de un enjambre de tornados que incluso llegaron a ser 7 en solo 24 horas. En julio de este año, este tornado sorprendió en la comuna de Peralillo, región de O'Higgins. Pasamos de la mitología de los tornados y de esto como de las crónicas, de quizás fue o quizás no fue, y por lo tanto no quedara ninguna duda respecto de la existencia de tornados en el territorio chileno. ¿Por qué entonces olvidamos estos fenómenos? Investigadores de diferentes universidades del país se lideraron un estudio advirtiendo la importancia de analizarlos y, aún más, establecen las regiones más peligrosas y propensas para el desarrollo de estos en Chile, territorio que abarca desde la región del Ñuble hasta la región de los lagos. Que se genere un tornado necesita al menos 2 cosas: inestabilidad atmosférica, que significa que la temperatura cerca de la superficie del suelo es mucho más alta que la temperatura de la parte superior, lo que genera ascenso de aire, y por otro lado un cambio en la intensidad y dirección del viento, ¿ya? Entonces, más o menos en la región del Biobío, la Araucanía, es donde llegan los sistemas en la época del año que es abril-mayo, llegan más o menos a esa latitud. Y por lo tanto ahí se dan primero las condiciones, porque después los sistemas continúan hacia el norte. Ocurren mayormente entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Eso se sabe gracias a registros históricos, como el tornado del 27 de mayo de 1934, que dejó más de 30 muertos en Concepción. Es en esta ciudad donde expertos aseguran que debería instalarse un radar meteorológico. ¿Existe la posibilidad de detectar las condiciones favorables para la ocurrencia de tornados? Que sería como pronosticar el tiempo y decir, por ejemplo, para mañana están las condiciones favorables para la ocurrencia de tornados en la siguiente zona, lo cual no significa que vayan a ocurrir. Pero sí podría mantenernos alerta ante la presencia de las llamadas tormentas severas, es decir, aquellas que incluyen tornados, granizos y actividad eléctrica. ¿Por qué entonces no se advierten? Eso porque lamentablemente no hay radares meteorológicos. No ayudaría necesariamente a predecir los tornados, pero sí ayudaría indirectamente a mejorar su entendimiento
y mejorando el entendimiento, entonces uno también indirectamente mejora los sistemas de alerta y los sistemas de prevención. En 2020, la Dirección Meteorológica concluyó un estudio de la adquisición de nuevos radares, pero aún se están realizando las gestiones para conseguir los recursos. Al menos ahora sabe si vive o no en lugares donde estos fenómenos están presentes. Bueno, y la investigación previa contra el sacerdote Felipe Berríos ha determinado que las denuncias por abuso sexual serían verosímiles. Sí, por su parte, Berríos indicó que no ha cometido tales actos de significación sexual. Por mucho tiempo las acusaciones en contra de Felipe Berríos se habían mantenido bajo estricto secreto. Sin embargo, durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles en relación a las denuncias que acusan al sacerdote jesuita. Se nos empiezan a acercar personas, a veces a través de la primera persona que denunció, amigas de ella o gente cercana, son personas que... Información de último minuto, vamos a continuar con ese tema después, pero como le anunciábamos, hoy hay información importante proveniente del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que está entregando la sentencia en contra de Martín Pradenas. Escuchamos lo que está ocurriendo ahí. Bien, el objeto de la audiencia, la lectura de sentencia, les pido que silencien sus micrófonos, por favor. Antes de dar lectura propiamente tal, y discúlpenme, yo quizás están muchos muy apurados, por eso quise comenzar a la hora, si me lo permiten, voy a compartir pantalla, solamente para comentarles que la sentencia, es bastante amplia, tiene 730 hojas, ha sido ordenado con un índice que está correlacionado por materias, la parte expositiva, la parte considerativa, y tiene dos tipos de argumentos transversales a todos los casos y argumentos particulares de cada caso. Digámoslo que la idea del tribunal ha sido entregar esta información de la manera más clara posible para los efectos que correspondan, ¿ah? Y obviamente, como se trata de un juicio donde había muchas víctimas, la idea era, a pesar de que era el juzgamiento único, que cada víctima pudiese, por ejemplo, revisar después cuáles son los razonamientos de su caso. Y que creo que es bastante importante para todos, en el fondo, de que puedan revisar por apartado 1, apartado 2, dependiendo del hecho, y eso va a permitir revisar los argumentos del tribunal respecto a un caso en específico, sumado a los argumentos transversales, que son los que, digámoslo, no se repiten también, porque sería ilógico repetir argumentos que aplican a todos los casos. Eso solamente quería hacerlo presente. Digámoslo, tenemos que aprovechar las tecnologías, y frente a un documento de alta complejidad, ayudar a su lectura me parece relevante. Así lo ha pensado por lo menos el Poder Judicial. Misma razón por la cual justamente se está transmitiendo esta audiencia por parte del canal del Poder Judicial para, digámoslo, transparentar todas estas cuestiones. Colegas, hay dos opciones. Ya saben la extensión de la sentencia. Hacemos lectura resumida o lectura completa de la sentencia. Ofrezco hacerlo de manera resumida, salvo que haya oposición. Si hay oposición, lo hacen ahora. Si no, el silencio entiende que lo hacemos de manera resumida. Entiendo que no hay oposición. Vamos a dar lectura a la parte resolutiva. Bien. Luego de las consideraciones de rigor, que son técnicamente 82, las citas legales de la parte resolutiva, tanto en el ámbito convencional como en el ámbito penal, el derecho interno, se resuelve en cuanto a la pena aplicable al caso. En esta causa, la Fiscalía, secundada por los querellantes, han solicitado la imposición de una pena total, que es el resultado de una suma individual de cada delito, conforme al artículo 74 del Código Penal. Régimen de acumulación material, que no resulta aplicable en el presente caso, pues dicha fórmula procede únicamente en el caso de que la pena así calculada sea más favorable al condenado, lo que no ocurre en la especie. Debiendo este tribunal aplicar la norma legal expresa que resuelve el asunto, esto es, el inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal, pues más allá de las especiales argumentaciones que el tribunal ha tenido a la hora de valorar la prueba rendida,
en el ámbito del castigo penal debe estarse a los principios y normas que lo regulan, que son ineludibles y obligatorias para el tribunal, según se razonó en el considerando 79º, fijándose en todo caso la pena en el tramo y medida máxima que permite la ley en esta causa, teniendo en especial consideración la gran extensión del mal causado a las víctimas. En cuanto a la decisión final, primero, que se condena a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur, ya individualizado, como autor de los siguientes delitos consumados: abuso sexual y violación de mayor de 14 años cometidos en contra de la víctima ARBP el 18 de septiembre de 2019 en la comuna de Pucón. B. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima PVCO un día de noviembre de 2010 en la comuna de Temuco. C. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima TVBR un día de marzo de 2012 en la comuna de Temuco. D. Abuso sexual de menor de 14 años cometido en contra de la víctima CPCU un día entre septiembre de 2012 y enero de 2013 en la comuna de Temuco. E. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima VFLR un día de abril de 2014 en la comuna de Temuco. Y, finalmente, F. Violación de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima FVMO el 24 de noviembre de 2018 en la comuna de Temuco. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. Segundo, que la pena corporal impuesta por no reunirse respecto del condenado a los requisitos que prevé la Ley 18.216 para la concesión de penas sustitutivas deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine, sirviéndole de abono los días que ha permanecido bajo la medida de arresto domiciliario total desde el 22 al 24 de julio de 2020 y luego sustituida por la de prisión preventiva con fecha 24 de julio de 2020, cautelar que desde esa fecha se ha mantenido vigente de manera ininterrumpida y hasta la fecha de la ejecutoriedad de esta sentencia, sin perjuicio de la facultad del juzgado encargado de la ejecución, quien con más y mejores antecedentes puede determinar el número exacto de abonos que no se hayan considerado en esta sentencia. Tercero, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, se condena también a Pradenas Dur a la interdicción del derecho de ejercer la guarda, de ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 10 años siguientes al cumplimiento de su pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada 3 meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la conducta establecida en el artículo 496, número 1 del Código Penal. Asimismo, se le condena además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. Cuarto, conforme al artículo 373 del Código Penal, se condena a Pradenas Dur a la prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las ofendidas, así como la prohibición de aproximarse a estas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años. El plazo de todas estas penas accesorias comenzará a contarse desde el momento en que el acusado sea puesto en libertad, sea por cumplimiento de la pena privativa previamente impuesta o bien porque se le otorgasen beneficios o salidas alternativas al medio libre. Quinto, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19.970, se decreta la incorporación de la huella genética del sentenciado al registro de condenados previa toma de muestra biológica. Sexto, procédase a la anonimización de la sentencia a fin de que se pueda acceder al contenido de la misma, cuidando de los datos personales de las víctimas y otros datos sensibles, en los términos del Acta 44-2022 de la Excelentísima Corte Suprema. Atendido que la prueba documental, pericial y fotografía fueron incorporados por vía digital, no se dispone su devolución. Téngase por notificado a los intervinientes y al sentenciado de este fallo en la presente audiencia. Remítase formato digital de esta sentencia por la unidad de administración de causa a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal.
Ejecutoriada que sea la sentencia de ese cumplimiento a lo establecido en el artículo 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico Tribunales, y asimismo cúmplase con el artículo 17 de la ley 20.568, oficiando al CERVEL en la oportunidad prevista por la norma señalada. Comuníquese en su oportunidad al juzgado de garantía de Temuco para su cumplimiento, adjúntese el oficio, las copias autorizadas de rigor, hecho, archívese. Redactada por el juez que lee en esta audiencia, Leonel Torres Lavé, RUC 190-111-8755-5, RIT 26-2022. Sentencia pronunciada por los jueces Roberto Herrera Olivos, juez presidente, Wilfred Silman Zamorano, juez integrante, y Leonel Torres Lavé, juez redactor. Esos son los términos de la sentencia, que para efectos operativos y transparencia se va a subir al sistema y se va a firmar digitalmente, lo que va a llevar a cabo algún tiempo que no les puedo asegurar, pero va a ser en los próximos minutos, para que ya puedan acceder a ella conforme a su derecho. Les adelanto que justamente vamos a hacer todo lo posible para que el índice quede reflejado en la sentencia, que digámoslo, esto no se aplica habitualmente en la sentencia, para que cumpla con todo su objetivo y ya puedan disponer a la brevedad de la sentencia. Cumplido el objeto de la presente audiencia, despidiéndose el tribunal de los intervinientes, agradeciendo a Gendarmería por la conexión, se pone término a la presente audiencia. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, magistrado. Bueno, colega, hasta luego. Ahí estaba el juez Leonel Torres Lavé, que es el redactor y el que se encargó de dictaminar, ¿no? De contarnos cuál era la condena. Finalmente, 20 años de cárcel. Estamos en vivo a esta hora a familiares de Antonia Barra, que es una imagen en directo también para ver si podemos escuchar parte de las reacciones en torno a esta condena. Eran 41 años y finalmente fueron 20, Pati. Claro, ese es un punto muy relevante el que estás mencionando, porque queremos escuchar ahí cuál es la opinión de la familia, porque lo que estaba pidiendo la Fiscalía era precisamente 41 años. De acuerdo a lo que se pudo entender ahí de lo que explicaba el juez, es que esos 41 años consideraban la sumatoria de las distintas penas por las cuales se estaba aquí inculpando a Martín Pradenas, y entiendo que eso no se podía aplicar si es que esa sumatoria no favorecía al condenado. Que son el caso de Antonia Barra por violación y además otros más, 4 delitos de abuso sexual a mayores de 14 años y un abuso sexual a una menor de 14 años y 2 delitos de violación. Era bastante, por eso se esperaba, o la Fiscalía pedía 41 años por la totalidad de estos delitos. Claro, esos en resumen son 2 delitos de violación y 5 de abuso sexual en contra de 6 víctimas cometidos entre el 2010 y el 2019. Recordemos que el sábado 6 de agosto fue cuando se declaró culpable a Martín Pradenas y estábamos a la espera de conocer cuál iba a ser la pena, y lo que acabamos de conocer entonces, que es condenado a 20 años de cárcel, pero lo que pedía ahí la Fiscalía eran 41 años. Explicaba el juez las razones por las cuales según él no se podía aplicar, no se podían sumar esos delitos, y finalmente toma esta determinación que es de 20 años de cárcel. Estamos a la espera de poder conocer las reacciones, pero sin duda que se trata de un caso emblemático. Recordemos que fue en el año 2019, en septiembre, cuando se produjo esta situación que involucró a Antonia Barra, la víctima que finalmente se termina quitando la vida 3 semanas después. Un caso que provocó una gran repercusión nacional y que luego también motivó a que las otras víctimas entregaran su testimonio, también se atrevieran a contar lo que les había ocurrido. Escuchemos ahí las reacciones que se están entregando la mamá de Antonia Barra. Las otras víctimas tienen un daño psicológico para el resto de su vida. La madre también va a estar ahí en la cárcel solo por 20 años, menos los 2 que estuvo, 18 años. No es justo. No es justo para una madre que ha perdido a su hija. ¿Estudiarán pedir la nulidad de este juicio? ¿Tienen alguna instancia judicial para, de alguna manera, si no se sienten conformes, poder tener otra sentencia? No lo sé, eso lo van a conversar ahora los abogados con mi marido cuando den el punto de prensa. Pero la primera impresión es que no hay justicia. Esto no es justicia para ninguna de las víctimas, ni menos para mi hija, que ya no está. Estamos junto también a la abuelita de Antonia. ¿Qué le parece? Lo conversábamos, Andrea, me imagino, ¿tenía la esperanza de los 41 años? Señora, ¿qué le parece la Creo que 41 años era lo justo. Injusto. Era lo justo. Como dice mi hija. Para otra familia, me decía. Sí, para toda mi nieta ya no está.
¿Van a hablar con los abogados? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y él irá a cumplir medianamente lo que tiene que hacer y va a salir a hacer lo mismo. Esa es mi opinión. Él no se va a mejorar nunca. Muy bien, estamos junto a la familia. Acá hay otra integrante de la familia, la hermana de... Si nos puede dar algún comentario. ¿Qué les parece? Familia que está entregando declaraciones, está la mamá de Antonio Barra, también la hermana, que está viendo cuáles son las opiniones respecto a lo que acaba de ocurrir. Y claro, está la desilusión, ¿no? Porque ellos esperaban 41 años y además hacían el cálculo, dice, son 18 años los que realmente va a cumplir. La decisión final es una condena de 20 años en su grado máximo, además de otros ítems como por ejemplo el pago de las costas, etcétera. Escuchemos a la hermana y seguimos comentando. Se ve reflejado y que al parecer no se aplicó como corresponde, porque hicieron un pacto, como una oferta, así le hicieron una oferta de años, como que hubiesen negociado. Y eso. ¿En algún momento se esperanzaron ustedes con los 41 años? ¿No tenían esa certeza? Sí, estábamos conformes con 40 años porque se consideraba que remediaba en algo y que por todas las víctimas cada año por cada delito, pero y estábamos también confiados en el trabajo que hicieron nuestros abogados de parte de la querella y bueno, llegamos a estos resultados por parte de la justicia que no, para nada conforme. No. ¿Van a pedir de alguna manera que el juicio se vuelva a repetir, tener una nueva lectura de sentencia? No sé, solo irán a conversar los abogados al momento de finalizar la audiencia. ¿Van a apelar? ¿Se siente decepcionada con estos 20 años? Sí, totalmente. Sí, muy decepcionada. La Barra, que es la hermana de Antonia, decepción, rabia de parte de su mamá también. Para retomar lo que veníamos diciendo, ¿por qué esta decepción? Porque la condena es de 20 años en su grado máximo, vale decir una pena real y privado de libertad. Sin embargo, desde que se empiezan a ejecutar las medidas cautelares, se descuentan estos años. Por lo mismo la mamá decía, son 18 años, ¿no? Escuchemos a la mamá de Antonio Barra. Todas las víctimas necesitan justicia y sobre todo mi hija que ya no está. Es una injusticia. Sí, es una injusticia. Es una injusticia. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Van a poder pedir anular el juicio, Marcela? No lo sé. Eso tendrá que verlo mi marido con sus abogados y seguramente ahora en el punto de prensa lo van a conversar. Te veo bastante emocionada. ¿Esto es volver a vivir el duelo? Sí. Es volver a perder a mi hija. Es volver a perderla en realidad y saber que no está y que no se hizo justicia. Esto no, para mí no es justicia. No es justicia. No es justicia. No. No lo sé, no entiendo en realidad cómo se basa la justicia para hacer una sentencia, una condena, pero no es justo. No es justo. ¿Confiaban en la prescripción los 41 años? Sí, confiábamos. Hablaron de perspectiva de género, o sea que todos los casos fueron creíbles y después le dan vulgarmente un 2 por 1. Eso es, un 2 por 1. Si se pedían 41 años, se le bajaron la condena a 20 años. Entonces tú puedes violar y puedes matar a alguien, a 2 personas, y te van a premiar un 2 por 1. ¿Qué le pidió a los jueces usted? ¿Se falló con enfoque de género? No. ¿Qué le pidió a los jueces usted? Solamente perspectiva de género y la cantidad de años que corresponde al delito que cometió el imputado. Bueno, la vemos bastante emocionada. Bueno, es Marcela Parra, que es la mamá de Antonia Barra. Tanto ella como la abuela de Antonia y Carla, la hermana, también se han manifestado disconformes. Estamos a la espera también de las declaraciones de Alejandro Barra, que es el papá de Antonia, que va a dar al parecer un punto de prensa en los próximos días. Claro, y quien ha estado liderando todo el proceso judicial, por eso es que queremos conocer los detalles, las opiniones que él va a entregar, pero sin duda que es un momento bien complejo para la familia de Antonia Barra, el caso que permitió que después también otras mujeres se atrevieran a contar lo que les había ocurrido y que finalmente esto se extendiera y se determinara entonces que Martín Pradenas era culpable de 2 delitos de violación y 5 de abuso sexual en contra de 6 víctimas, algo que se resolvió en agosto y ahora estábamos a la espera de conocer esta sentencia, la condena, y que finalmente es de 20 años, pero que en términos prácticos, como él
ha estado ya en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia desde el 2020. Eso se suma y por lo tanto le quedarían cerca de 18 años. Escuchemos un poco más lo que dice la mamá de Antonio. No hubo justicia, lo vuelvo a repetir, no hay justicia. Señora Marcela, el caso de Antonia se había transformado en un ejemplo para que otras mujeres denunciaran. ¿Cómo cree usted que afecta a otras mujeres víctimas de lo mismo que sufrió Antonia que este fallo que se acaba de dar? Que muchas mujeres en realidad se atrevieron a denunciar, sintiéndose protegidas en realidad por la justicia, pero ahora yo creo que con esto que pasó, obviamente que van a preferir callar y no denunciar por miedo y por vergüenza, sobre todo por eso, por miedo y por vergüenza. ¿Le defrauda un poco la justicia en este momento con este veredicto que dieron, con esta sentencia? Sí, porque hablaron mucho de perspectiva de género, que todas las víctimas fueron creíbles. ¿Y para qué? O sea, ¿para darle 2 años a cada una de ellas? ¿O para darle 3 años? Hubo una muerte, aquí hubo una muerte y no se está respetando tampoco la vida de mi hija, el daño psicológico del resto de las personas, del resto de las víctimas. Una de las cosas que ustedes como familia hablaban con nosotros era que cuando se tuviera la condena contra el imputado, ustedes recién iban a poder vivir el duelo. ¿Sí? ¿Con esta condena ustedes pueden empezar a vivir el duelo? Yo creo que nadie puede vivir el duelo, porque la injusticia provoca mucho más duelo y más dolor, más pena. O sea, es revivir todo. Ajá, sí. Gracias, señora Marcela. Bueno, ahí está Marcela Parra, mamá de Antonia, conversando con nosotros y también a la espera de lo que pueda señalar en los próximos minutos Alejandro Barra, el padre de Antonia. De acuerdo a esta condena que se acaba de conocer, son 20 años para Martín Pradenas, 20 años menos 2, podríamos decir, ¿no? Claro. Son 18 o sea, con porque ya ha estado entonces cumpliendo medidas cautelares. Como medida cautelar de prisión preventiva, y lo decía el juez, finalmente eso se resta. Y vamos a ver, porque también aquí tienen que tomar determinaciones judiciales. Por ejemplo, si acaso quieren pedir la nulidad del juicio, pero significaría iniciar otra vez este proceso. Y además con el riesgo de que nuevamente se pueda revisar y la condena sea aún menor. Menor, exactamente. Ese es lo difícil de tomar esa determinación respecto a la nulidad. Así que vamos a quedar muy pendientes. Estamos ahí atentos porque al parecer vamos a tener... Sí, ahora aparece, sí. Al parecer, Alejandro Barra, el padre de Antonia, que probablemente dé declaraciones ahora. Pero bueno, como estamos repitiendo, Martín Pradenas fue declarado culpable en el caso de Antonia Barra y también por los otros delitos que se le había imputado de parte de la Fiscalía. 4 delitos de abuso sexual a una mayor de 14 años, o mayores de 14 años, un delito de abuso sexual a una menor de 14 años, son 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. Claro. Puntualmente lo que explicaba ahí el juez, vamos a ver si es que hay más detalles más adelante, es que lo que estaba pidiendo la Fiscalía eran 41 años, para lo cual se basaba en la acumulación o la suma de todas las penas, y eso consideraba ahí el juez que no se podía aplicar, porque solamente eso se puede aplicar cuando termina siendo una condena que favorezca al imputado. Esa es la explicación que entregó ahí en ese momento, argumentando entonces por qué finalmente establecía esta condena de 20 años y no los 41 años que pedía la Fiscalía. Pero queremos conocer ahí las reacciones que tiene tanto la parte judicial que está representando a la familia de Antonia Barra. Vemos también ahí al abogado y exfiscal Carlos Gajardo, también el papá de Antonia Barra, Alejandro, quien lo vemos ahí en pantalla. Vamos a ver qué declaraciones entrega a esta hora. Conocida ya esta sentencia. Me imagino que no hay conformidad, lo veíamos en la cara de Marcela, su señora. Sí. Bueno, la verdad es que como familia y como padre, ninguna sentencia nos va a recuperar la vida de nuestra hija. Pero ya entendiendo todo el proceso y cómo funciona el sistema, creo que es una sentencia ejemplificadora en este tipo de delitos. ¿Está conforme usted con esto? ¿Está conforme? 18 años va a tener 48 años cuando salga de la cárcel. Sí, como dije, yo acepto la resolución de tribunales y estamos conformes con la pena que se le ha impuesto al condenado. Pero esperaba por los 41, ¿no? Como dije, como familia ningún año va a satisfacer y a pagar nuestro
dolor, pero hemos hecho un trabajo que va a permitir, y es lo que nos reconforta, que más víctimas tengan un precedente en este tipo de juicio. ¿Quedan tranquilos con la decisión del tribunal y con la labor de la justicia en este caso? Sí, hemos quedado conformes, ¿cierto? Pero conforme porque hemos estado desde el comienzo en este proceso. Pero también entiendo, y es importante, que todo lo que hicimos en todo el proceso de que iniciamos es porque entendemos que había que dejar un precedente de cómo se hacen las cosas. Entendemos, ¿cierto?, que las cosas en este país no se hacen bien. Hay negligencias, hay recursos humanos de las instituciones que no hacen bien su trabajo y afectan la justicia de víctimas. Por lo tanto, nosotros hacemos una invitación al sistema a que mejore, y creo que lo están haciendo porque ya lo hemos demostrado, ¿cierto?, al menos en tribunales, que las víctimas logren la justicia que requieren. Alejandro, son 7 casos. ¿Podría haber logrado una sentencia mayor con otras leyes como la que están creando ustedes? No entiendo. ¿Con otras leyes se podría No, perdón. Esto que quede claro, con la ley que hoy día tenemos en este país, perfectamente las víctimas, aunque no tengan ningún recurso, pueden lograr justicia. Solamente son las personas y las instituciones que trabajan en estas instituciones son las que tienen que hacer su trabajo bien, nada más que eso. Señor Barra, cuando se conoce un fallo como este, ¿cómo se le pide también al resto de las mujeres que puedan realizar este tipo de denuncias? Sabiendo que, por ejemplo, escuchábamos a su señora Marcela, que señalaba que no estaba conforme con esto y que era finalmente un daño para otras mujeres que pudiesen también realizar algún tipo de denuncia y que no van a tener el mismo nivel de justicia. Bueno, lamento que mi esposa se hubiese referido de esa forma, pero nosotros que hemos estado en el caso, porque no entregamos toda la información, lamentablemente, por protección a nuestra familia, pero es la voz la que dice que estamos conformes con lo que se resolvió. Don Alejandro, al final la Fiscalía pedía 41 años y esta es prácticamente la mitad de lo que se pedía, son 20 años. ¿Cuál es su impresión sobre eso? ¿Aún así conforme, Alejandro? Sí, aún así estamos conformes. En la resolución, no sé, no lo tengo claro. Siempre he descansado en mis abogados, ¿cierto? Y si mis abogados, el equipo que nos acompañó de un comienzo, me informa que es una pena ejemplificadora, yo me quedo tranquilo, confío en el trabajo que ellos han hecho. ¿Van a seguir con más fuerza con la ley, Antonio, que ustedes están bajo la... Sí, por favor. Sí. Abogado Carlos Gajardo, vamos por ahí haciendo la vuelta. Si puede ser un poquito más cerca, disculpen muchachos. Bueno, ¿cómo ven la sentencia? Son 20 años finalmente, no los 41 que estaban solicitando, y hay que descontarle 2 también. Ya. Como ha señalado el padre de Antonia, jurídicamente nos parece que es una sentencia que se aviene a derecho. Se ha condenado por 7 delitos, 5 de abuso sexual, 2 de violación. Se ha considerado en él el testimonio de las víctimas, se ha hecho aplicación en la recolección y en la valoración de la prueba a la perspectiva de género, y por lo tanto, como grupo de abogados que hemos participado en este caso, nos deja satisfecha la forma en que el tribunal se ha comportado y también el número de años al que ha sido condenado el acusado Martín Pradenas. Entendemos que podría haber sido una pena superior, por cierto, como lo ha expresado la familia, ninguna pena, ninguna cantidad de años va a recuperar a Antonia y el cariño que tenían con ella, pero el número de años nos parece que jurídicamente es una cantidad posible que podía estar en esta sentencia y que por lo tanto nos deja jurídicamente satisfechos. El tribunal dijo que no se podían sumar los años, en definitiva. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Hizo una aplicación de la norma que nos parece plausible. Hicimos una aplicación en su momento de que podía aplicarse penas separadas, es decir, que hubiera una aplicación de penas materialmente distintas para cada una de las víctimas. El tribunal ha hecho una ponderación distinta que nos parece posible y plausible. No tenemos una especial queja respecto de ello, y dentro de ese marco punible el tribunal ha puesto y ha decretado la mayor pena posible. Son penas del residio mayor en su grado máximo, y dentro de ese marco ha puesto los 20 años, que es el máximo que ese marco normativo se podía establecer. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones del abogado de la familia Carlos Gajardo. Él dice que están jurídicamente satisfechos.
que finalmente aquí se aplica la mayor pena posible. Esto pese a que ellos estaban pidiendo 41 años porque estaban pidiendo que se acumularan todas las penas y finalmente se determina que son 20 años. Hay una diferencia ahí de opinión. Hay una discrepancia entre el papá y la mamá Antonia. Ahora se entiende también porque se acaba de conocer. Se acaba de conocer, ¿no? Y tiene que ver con técnicas jurídicas, con aspectos jurídicos, que me imagino que en esta situación que tiene que ver con algo tan dramático como es la muerte de una hija, debe ser también muy, muy complejo de analizar a los pocos minutos de que se conoce esta resolución. Así que vamos a dejar este tema por algunos segundos porque nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a estar al regreso con esta y otras informaciones. Bueno, regresamos con informaciones internacionales y es por eso que estamos junto al editor de esa área, Carlos Breitz. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Pati, ¿tú cómo estás? Muy bien. Vamos a comenzar hablando de economía. A ver, todos los años se realiza en Estados Unidos una reunión donde ese señor que está viendo usted ahí que va entrando, el presidente de la Reserva Federal, se reúne con los líderes de los bancos centrales de gran parte del mundo. Entre ellos, por ejemplo, la propia presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, está en esa reunión en este instante. En el marco de esta reunión es que se realiza un análisis de la economía mundial y cuáles van a ser las medidas que va a tomar la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, y que luego sirven de parámetro para el resto de las medidas de los bancos centrales de otros países. Es decir, subir o no las tasas de interés, por ejemplo, es una de las principales medidas que se analiza. Y claro, el 2020, en plena pandemia, había un escenario de desconocimiento, de no saber cuál iba a ser el parámetro a seguir de ahí en más. Luego también se asume el 2021 que hay una sensación de una economía debilitada. Pero este año hay bastante estupor, por decirlo de alguna forma, respecto de cómo ha sido el proceso inflacionario en el mundo, mucho más alto de lo que incluso habían previsto en la reunión del año pasado. Por eso es que ahora habla Jerome Powell y dice, viene como forma necesaria una política estricta para bajar la inflación. El mercado laboral, por ejemplo, se va a deteriorar. Es decir, el escenario sigue siendo, más allá de que parece estar tocando fondo la economía, todavía sigue siendo muy inestable para el resto de las economías. Es súper interesante lo que ahí está pasando, porque en el fondo van a poder contar y comparar cada uno sus experiencias respecto a este problema del alza en los precios, que acá en Chile lo estamos viviendo con fuerza, pero que está ocurriendo también en otros países y que a todos les ha costado enfrentarlos. Se aplican las herramientas que se conocen hasta ahora, pero no ha sido tan efectivo y por eso que imagino que ese es el punto central de lo que se está discutiendo hoy. Exactamente, por eso es que en la Fed han dicho hoy que vienen políticas restrictivas todavía de aquí en más, que no hay una cura rápida para el acelerado aumento de los precios y que todo esto va a causar dolor. Y aquí está quizás la palabra más clave para las familias, ha dicho, para las personas, para los consumidores. Va a ser un poco doloroso todavía el proceso. Escuchemos. Es muy probable que se produzca un cierto debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. Si bien las tasas de interés más altas, el crecimiento más lento y las condiciones más suaves del mercado laboral reducirán la inflación, también traerán algunos problemas a los hogares y las empresas. Estos son los costos desafortunados de reducir la inflación, pero el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor. En términos judiciales y humanitarios, el caso Ayotzinapa ha marcado a México durante los últimos años. La desaparición, definitivamente la muerte de 41 estudiantes, es uno de los casos de desaparición forzada, de tortura, de delitos que más ha causado dolor a la sociedad mexicana. Esto ocurrió entre el 26 y el 27 de septiembre del 2018, cuando estos alumnos intentaron eventualmente en Guerrero, en la localidad de Iguala, escapar y luego también quedaron presa de aparentemente grupos armados. Pero ahora hay una decisión judicial en torno al ex fiscal general de México, una de las máximas autoridades, principal persecutor en ese instante del caso Ayotzinapa, que buscaba finalmente saber quiénes eran los responsables de la desaparición de estos 43 estudiantes en 2014. Y ahora Jesús Murillo, este ex fiscal general, va a ser procesado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no hizo lo suficiente por aclarar todo lo que ocurrió con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Claro, un caso que provocó conmoción mundial y que, de hecho, hasta el momento no es mucho más lo que se conoce, ¿no? Se lograron identificar ¿cuánto? Tres. Solamente 3 de 43. Pero además de esos 43 estudiantes, desaparecieron otras 6 personas. Entre ellos había profesores que tampoco han sido identificados.
calificados en una de las peores violaciones a los derechos humanos en ese país, donde además hubo una fuerte condena internacional. El viernes fue arrestado este ex fiscal general en su casa, luego de que hubiese una comisión que está investigando los hechos, que difundió un informe y determinó que no había sido la actuación de este ex fiscal lo suficientemente diligente para poder llegar a esclarecer este caso en medio del dolor de las familias. Estamos en plena campaña presidencial en Brasil. Hace algunos días, Jair Bolsonaro realizó una entrevista ante la televisión brasileña en el principal noticiario, que es el del canal O Globo, y ahora fue el turno de Lula en el Jornal Nacional. Allí, Lula da Silva anunció que iba a combatir la corrupción de manera absolutamente exigente, pero aquí hay algunas dudas de los presentadores, ahí ustedes lo ven también, y del resto de la sociedad, porque más allá de que el juicio a Lula, de que la encarcelación por corrupción, por el caso Lava Jato, finalmente terminó con él fuera de la cárcel porque el proceso judicial que lo lleva a estar en prisión a Lula fue incorrecto, de acuerdo a la Fiscalía, quedan las dudas respecto de si la corrupción enquistada en Brasil, en el gobierno de Lula da Silva, finalmente va a continuar una vez que él llegue a ser el presidente, de acuerdo al menos a lo que dicen hasta ahora las encuestas. No se sabe finalmente si va a ser o no él el vencedor. Aún así, él dice, voy a combatir enérgicamente la corrupción, y aquí están las palabras. De alguien cometiendo cualquier delito, por menor que sea, esta persona será investigada, esta persona será juzgada, esta persona será sancionada o absuelta. Así funciona la lucha contra la corrupción en el país. Las imágenes que captura el mundo nos llevan a Bélgica. Vean ustedes lo que ocurrió en una terraza en Bruselas. Allí hay unos comensales en un restaurante, van pasando unas personas y de pronto comienzan a escuchar un ruido. Es eso, es una van que a toda velocidad ingresó en esta zona peatonal. Claro, hay todavía alguna inquietud respecto de lo que ocurrió con el conductor de la furgoneta, que iba escapando aparentemente ya de la policía. Y afortunadamente, Pati, después de esto no hubo heridos, solo un par de lesionados de muy poca consideración, es decir, es prácticamente milagroso que esas personas que están ahí... Mira, la gente que va caminando, claro. Que imagino que se alcanzan como a hacer hacia un lado cuando ven que viene ese vehículo, y por eso es que finalmente se salvan, pero y me da la impresión también como que escuchan el ruido los que están sentados ahí en la cafetería. Exacto, y por eso como que alcanzan a pararse y a tratar de esquivar el auto. Sí, hasta ahora... Bueno, se detuvo finalmente, la policía logró detener al conductor de esta van, pero todavía no se sabe si fue deliberado o accidental. De ser deliberado, esto ocurre y se suma a otros hechos que se han registrado en Europa, especialmente, donde hay incluso atentados que han sido catalogados de terroristas en este sentido. Inmediatamente uno recuerda otras situaciones que se han dado en Europa donde vehículos ingresan o atropellan a personas como una forma de provocar un ataque, un atentado. Un atentado, claro. Esto ocurrió en la Rue Saint-Michel en Bruselas. Es una concurrida zona comercial y claro, lo que ocurre es que él iba escapando definitivamente porque iba a gran velocidad, no es algo que fuese deliberado por unos pocos metros, fue un largo trayecto del que solo tenemos ese extracto, obviamente, que es el que ha impactado al mundo entero en términos de cómo se han ido sucediendo este tipo de hechos allí en Europa. Las imágenes mucho más amables nos llegan desde Venezuela, con un artista que se llama Óscar Olivares y que ha encontrado una forma original de reciclar tapas de botellas. Los niños a veces andan buscando tapas de botellas para reciclar. Bueno, mi hija también anda vuelta loca con las tapas de botellas. Aquí le tengo una idea. Un mural completo hecho de botellas, de tapas de bebidas, todas plásticas, obviamente, que son muy dañinas para el ecosistema, si es que quedan allí en las playas, en el mar. Bueno, esta es una buena forma de reciclarlas. Allí, con 330 metros de este mural, con 2 guacamayos allí en medio de las botellas. 500 personas además se reunieron para ayudar a este artista a pegar estas 300.000 tapitas de botellas de distintos. Qué buena idea y qué buen uso que finalmente se le da a este producto. Claro, porque además es un doble beneficio, ¿no? Es reciclar, pero además este mural, que probablemente haya estado en algún momento con publicidad o con alguna expresión artística no tan relevante en este caso, allí ha quedado con este mural que además va a quedar para la posteridad allí en una ciudad de Venezuela. Buena idea que probablemente se va a replicar en otros lados. Ojalá, sí.
Y vamos a cerrar con esto que es una competencia deportiva, una carrera en medio de un certamen hípico, pero muy singular. Ya el año pasado lo habíamos visto, porque desde el 2019 se viene realizando esta carrera que se llama Emerald Downs, donde la carrera de los dinosaurios T-Rex llama la atención con cientos de dinosaurios. Bueno, mucha gente se ríe con la imagen porque es muy anecdótica, no son caballos. Pero esto es como algo tradicional. Sí, es que ya es tradicional. Ya. Para que ustedes vean que no es algo que... Claro. que y dime una cosa, el disfraz de dinosaurio tiene que cumplir con ciertas características, todos iguales. Claro, son todos iguales. Ya. Y finalmente, claro, ustedes ven allí, tienen que tener ciertas características para no tener ventajas un competidor sobre otro. ¿Y quién ganó? Hay dos categorías. Hay una que la gana un participante de Auburn, de una pequeña ciudad allí cercana a Emerald Downs, que se llama Logan Klosifowski. Lo estoy leyendo, por si acaso. No crean que no, está bien. Sí, no. Y hay un niño de 13 años, proveniente de Silverdale, ahí en Washington, que es el ganador en la categoría infantil. Así es que todo está muy reglamentado. ¿Y cuánto fue la velocidad que sacaron? No tengo la velocidad específicamente, porque a ver si podemos medir esto. Claramente no hay ahí un dato tan específico, porque no está contemplado todavía la medición con el ojo de águila, ¿no? Esta que se usa mucho. Que para ver si rompieron algún récord o algo así. Todavía no se han batido los récords hasta ahora en las últimas ediciones. Lo que sí, el récord de diversión y de absoluta asombro de quienes están allí sigue muy vigente en Emerald Downs, en esta carrera de dinosaurios T-Rex que sorprende y da la vuelta al mundo. Pati Venegas, y claro, causa. Muy bien, Carlos Greitsch, muchas gracias por todas estas variadas informaciones que nos trajiste en esta jornada. ¿De un cuánto hay? Exactamente, que estés muy bien. Nos vamos a quedar con esta carrera, la favorita de Carlos Greitsch. Nos vamos a ir a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso. Me voy a comprar el disfraz de dinosaurio.